Muy buenas noches. Ahora tengo que modular yo la voz y bajito porque ya me voy para el otro extremo. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por honrarnos con su presencia un día viernes a última hora. Acepté este desafío de ser moderadora y me encuentro nada más y nada menos entre el público que al expresidente, 2 veces presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti. Así que más que honrada en esta circunstancia en que me reciban en su casa. Hoy vamos a hablar sobre Rivera y los pueblos indígenas y cómo estos hacen posible las misiones y la independencia. Este eslogan tuvo varios cambios a lo largo de que lo empezamos a redactar. Pero ya llegó entonces la hora de ponernos en contacto. Mi nombre, para los que no me conocen, es Jennifer Cherro. Yo soy profesora de literatura, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y como les decía al principio, es un honor estar hoy acompañando esta instancia de reflexión sobre un episodio tan significativo de nuestra historia. Quiero, en primer lugar, agradecer, como decía, a las autoridades del Partido Colorado. Y bueno, hoy voy a hacer hincapié en el doctor Julio María Sanguinetti, por cedernos generosamente las instalaciones del partido para llevar a cabo esta charla, esta actividad cultural. Y asimismo quisiera hacer un reconocimiento al presidente de la Asociación Civil de Reivindicación de Don Fructuoso Rivera, el doctor Luis Mullí, a su vicepresidenta, la profesora Natalia Fonseca, a cada uno de los integrantes de esta asociación que hacen posible esta serie de actividades que están planificadas y que para ello nos hemos reunido por Zoom para tener un año fecundo como que se tuvo el año pasado a nivel de lo que es el grupo de reivindicación. Y agradecer a quienes han acondicionado toda esta sala en forma tan detallista, elegante, compañeros, y además a Magela, a Natalia, a Mercedes, trayendo cada detalle que suma y que hace que esta sea una instancia tan agradable. Gracias por ofrecerme ser la moderadora. Yo me dirijo con un libreto como profesora de literatura. Soy extensa y ya tengo al lado mío uno de los primeros oradores que es más extenso que yo. Entonces va a ser todo un desafío decirle, profesor, le quedan 20 minutos. No es muy seguro que pueda tener éxito en eso, pero intentaremos llevar el orden de las cosas. Agradezco, por supuesto, a todos los presentes, cuya participación le da sentido y valor a este espacio de intercambio, porque la verdadera grandeza de una nación no está solo en su historia, sino en la forma en que ésta decide recordarla y comprenderla. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, decía el filósofo y poeta español-estadounidense en realidad, George Santayana. Pero hay algo aún más peligroso que olvidar la historia, que es recordarla a medias. Porque la historia del Uruguay no se hizo solo en tratados ni únicamente en batallas, se hizo también en acuerdos. Y uno de los más decisivos y muchas veces menos comprendidos fue el Acuerdo de Guavillú, celebrado en el año 1828. Hoy nos convoca una idea tan potente como necesaria, cómo Rivera y los pueblos indígenas iniciaron e hicieron posible la creación de la República. El 6 de abril de 1828, en Guavillú, el general Fructuoso Rivera se reúne con delegados guaraníes de las misiones orientales y occidentales. No fue un encuentro menor, fue un acuerdo que tuvo consecuencias extraordinarias. Apenas 15 días después, Rivera inicia la campaña sobre las misiones con poco más de 100 hombres.
En cuestión de semanas, no solo consolida el control del territorio, sino que su fuerza crece de manera exponencial, incorporando a cientos y luego a miles de guaraníes. En poco tiempo su ejército supera los 1000 hombres y detrás de esa fuerza había algo más que estrategia militar, había legitimidad. Durante ese proceso, los pueblos guaraníes no fueron subordinados, fueron protagonistas. Integraron el gobierno de la provincia, fueron electos alcaldes y diputados, participaron políticamente en una experiencia que es inédita en América. Rivera además es reconocido como jefe por los guaraníes, un hecho excepcional en nuestra historia. Y cuando meses después debe regresar al territorio oriental en el marco de la Convención Preliminar de Paz, cerca de 9000 indígenas lo acompañan. Eso no es menor. Hablamos de un ejército de 100 hombres que se transforma luego en 9000 hombres. Y además, después seguramente el profesor Floresilva hablará de toda esa estrategia que hace que como teniendo un ejército tan pequeño logra ser victorioso, cómo va teniendo caballos nuevos que los propios guaraníes le proporcionan para que el ejército sea poderoso. Este movimiento humano de los 9000 guaraníes con Rivera no es solo impactante por su magnitud, es profundamente simbólico, porque habla de confianza, habla de alianza, habla de construcción. Guavillú hace posible la campaña de las misiones y esa campaña genera la presión geopolítica que desemboca en la creación del Estado oriental. Por eso, afirmar que el acuerdo entre Rivera y los guaraníes está en la base de nuestra nacionalidad no es una consigna. Es una interpretación histórica que merece ser analizada y vista con seriedad. Con esa finalidad tenemos hoy a 2 profesores calificados que harán referencia a ese acuerdo histórico tan relevante. En primer lugar, quien hará uso de la palabra es el profesor Manuel Floresilva. La mayoría de los aquí presentes le dicen Manolo. Es egresado del Instituto de Profesores Artigas como profesor de literatura, intelectual, periodista y ex senador de la República de 1985 a 1990. Enseñó en la Universidad Católica y en la Universidad ORT. Fue el fundador del semanario Jaque en 1983 y de la revista Postdata en el año 1994. Ha sido consultor en ciencia política durante más de 26 años para organismos internacionales en América Latina. Es autor de numerosos trabajos sobre historia nacional y es el fundador del Grupo de Reivindicación de Fructuoso Rivera. Por otro lado, contamos con la presencia del profesor Andrés Rodríguez Banufelén, y voy a decir que es oriundo de Bella Unión, para que se vea de qué lejos vino, pero además porque es importante después recordar Bella Unión en esta instancia, ¿verdad? Eso es muy significativo. Profesor de Historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas, con más de 30 años de trayectoria docente en educación secundaria y en la educación técnico-profesional. Ha sido expositor en encuentros de historia regional en Río Grande del Sur y en la provincia de Corrientes y ha brindado diversas conferencias en el Centro Regional de Profesores, dependiente de la ANEP. Toda la trayectoria política la hemos dejado de lado, no hemos estado haciendo hincapié en los docentes, pero entonces le damos la palabra con la convicción de que esta instancia nos permitirá comprender mejor no solo nuestro pasado, sino también las claves profundas de nuestra construcción como país. Así que, profesor Manuel Floresilva, la palabra es suya.
como dice Puglia, he sido conminado a no ser demasiado extenso. Y voy a hacer un esfuerzo sincero para obtener tal fin. Vamos a hablar hoy del mayor pacto interétnico que conoció nuestro país, por lejos, y vamos a entenderlo en el marco de que Guavillú, ese pacto, dio a luz la conquista de las Misiones, y la conquista de las Misiones dio a luz la existencia del Estado oriental, el Uruguay. Y vamos a leer algunos párrafos de ese acuerdo. Quiero empezar, sin embargo, por una reflexión vinculada a que estamos en el año, según lo ha resuelto el actual gobierno, del patrimonio indígena. Y es allí que tenemos que empezar analizando que el patrimonio indígena está constituido por varias etnias. Daniel Vidar decía que el 95% eran etnias no charrúas y que solo el 5% era charrúa. Y entonces, las demás etnias han sido objeto de una invisibilización que es hora de revertir, sobre todo si estamos en el año del patrimonio indígena. Entonces, es importante también aclarar que, a diferencia de otros países, el patrimonio indígena no supuso un patrimonio cultural que hemos heredado. Tenemos un componente genético. El censo dice que es en torno al 5% de la gente que se reconoce con herencia indígena. Yo creo que es más, porque hay mucha gente que no sabe que en sus antecesores hubo mestizaje indígena. Pero lo relevante también a la hora de analizar y de ubicar el tema es, me parece, tener claro que no estamos hablando de un patrimonio cultural que se pueda poner demasiado en alto, y quienes lo han hecho han sostenido muchos disparates. Hay el reino del disparate sobre la leyenda indígena uruguaya, y en el año del patrimonio indígena conviene hacer algunas precisiones. ¿Qué tenemos de los indígenas? Tenemos el vocabulario chaná de 70 palabras que nos legó Dámaso Antonio de Rañaga. Cuando venía bajando de ver Artigas en el año 15, en Soriano hace ese estudio y obtiene 70 palabras. Esto coincide con unos sobrevivientes en Entre Ríos que no hace mucho eran los últimos en hablar chaná, y cotejado eso con lo de Dámaso de Rañaga era cierto. Luego tenemos guenoas, el catecismo guenoa, que nos permite básicamente comprender un poco más de la gramática. Lo relevó Teodoro Vilardebó, lo que se llama el Códice Vilardebó, quien a su vez también recogió de dos fuentes elementos charrúas. De un soldado que había convivido con los charrúas, don Benito Silva, obtuvo 30 palabras, y de una china, como decían entonces, que vivía en Montevideo, obtuvo los números, la numeración. No tenemos demasiado. Tenemos lo que luego nos brinda la arqueología, obviamente, y lo que la arqueología nos puede decir sobre sus creencias, que en algunos casos no es muy fuerte, porque además los chanás, por ejemplo, y los guaraní tuvieron una asimilación al conquistador tan fuerte que fueron perdiendo sus características culturales. Cuando hablamos de indígenas,
En realidad, ¿de qué hablamos de indígenas en Uruguay? Brevemente. Pero nos conviene hacer el mapa para entenderlo mejor. El mapa de las etnias. Estaban los guaraníes, antes que llegara el español, neolítico, es decir, tenían cierta capacidad de domesticación de animales y ciertos rudimentos de agricultura, que viene del tronco tupí. Ese tronco tupí tiene también una derivación semi-guaraní, que son los tapes, los que vienen de Río Grande. Por otro lado tenemos los chanás, que ya no son tan neolíticos, son neolíticos, lo que llaman neolítico ribereño, por su ingeniería sobre el agua, el manejo que tenían. Ellos no son de tronco tupí, sino de tronco arawak, y el arawak es muy curioso porque viene del norte del continente, no del Amazonas, y ha tenido una cierta capacidad muy importante cultural. Tal vez eran los más avanzados culturalmente. Los guenoas es el neolítico tropical, tronco G, o sea que son troncos étnicos diferentes, los que estaban todos acá. Y los charrúas, que son paleolíticos, algunos le dicen paleolítico superior, porque tenían arco y flecha, pero tenían un rezago cultural científicamente muy demostrado. No voy a extenderme sobre esto, pero Félix de Azara dice que la causa de la eliminación de los boanes o de los yaros, por ejemplo, que son subculturas más vinculadas a los chanás que a los charrúas, los yaros y los boganes fueron eliminados por los charrúas en 1679. Entonces, algunos de las etnias tenían la doble presión, la asimilación del conquistador al conquistador y los problemas que tenían con algunos indígenas. Hay una cosa clara. El aporte de Diego Braco ha sido bien fuerte para distinguir los charrúas de los guenoas. Unos eran neolíticos que provenían de la Patagonia, después a Santa Fe, y otros eran amazónicos. Y los guenoas son la revalorización de las guenoas, es el aporte cultural importante en los últimos 20 años. Este era un país originariamente, más allá de algunos pequeños grupos, guenoa. Yo acá me quiero detener en algo, porque nos vamos metiendo en el pasado, y quiero hacer una pequeña valoración de esa arma arrojadiza, de esa arma de combate que es el pasado. El pasado no es otra cosa, muchas veces, en la lucha historiográfica o ideológica, que un arma del presente. Entonces, creo que cuando vayamos a valorar lo que hoy queremos valorar, tenemos que tener claro por qué se lo ha secundarizado y por qué tiene sentido ponerlo de relieve. El tema del pasado y el presente y el futuro, el pasado como arma, académicamente ha sido bastante estudiado en las últimas décadas. Yo no voy a hacer un introito académico, pero voy a mencionar algunas fuentes. La invención del pasado es uno de los últimos libros, Miguel Anzó Murado. El clásico más importante de 1918 es El pasado utilizable, de Van Wyck Brooks, norteamericano. Eric Hobsbawm, en la invención de la tradición, desarrolló bastante el concepto de utilización simbólica del pasado.
y se aproximó al problema de las identidades nacionales, que es en el fondo lo que nos convoca. Lo que vamos a hablar hoy es de identidad. El propio Marc Bloch, en el libro que no terminó porque fue fusilado por los nazis, prevenía contra toda interpretación que se apartara o no pudiera sostenerse en los hechos. Esto no lo digo inocentemente. Ceñirse a los hechos, por ejemplo, es algo bastante inhabitual en una parte de los profesores de historia del país, que compran y repiten una mitología que los hechos no confirman, sino que los hechos contradicen. Hay respetadísimos profesores de historia que viven luchando contra eso, a veces en soledad, a veces menos en soledad, pero... Y acá hay un concepto que nos acerca más a esto del pasado y el presente, que es un historiador vivo, presente, que enseña inglés, que enseña en Columbia, muy importante, muy repercutido hoy, que es Mark Massover, sostiene que la política ha pasado de la lucha entre partidos a la lucha entre identidades. La política se ha desplazado hacia la identidad y la cultura, y los partidos deben sostener esa identidad. Es decir, en la modernidad, por alguna razón que no vamos a analizar ahora, la identidad del partido es algo central. No por casualidad, a todos los que estamos acá nos interesa un tema que es un acuerdo con indígenas hace casi 200 años, ¿no? Entre otras cosas, porque los republicanos, que estamos allí y que estaremos mañana, estamos siendo objeto de un ataque permanente de nuestra identidad. A partir de 4 o 5 bestsellers de los años 60, el de 2 católicos que tienen un nivel muy antiliberal, es el caso de Carlos Reldazú y de Metol Ferré, el de otros que son de mucho menor nivel, el caso Galeano o Benedetti. Lo cierto es que esos bestsellers fueron influyendo en una lógica que nos ataca identitariamente, en aquel momento disfrazado de una crítica contra el liberalismo. Entonces, yo no estoy muy convencido en esto de que pasado, presente y futuro, creo que es un poco lo mismo. Tenemos pasado y el pasado nos condiciona y nos habilita y nos lanza hacia el presente y hacia el futuro. Entonces, en el tema de las identidades, todo se mezcla. Y estamos en una pugna de relatos. Hay un relato republicano liberal que es el Partido Colorado. Y hay un relato liberal republicano, más hincapié en lo liberal que en lo republicano, de diferencia nuestra, que es el del Partido Nacional. Y después hay un relato populista, marxista, que cada día está más colgado de la nada y cada día es menos serio de sostener. Este tema de la fabricación del pasado, en Uruguay tiene un ejemplo impresionante, impactante, que es la invención de nuestra identidad a través del prisma charrúa, para lo cual hubo que hacer de los charrúas lo que no son. Hay uno de estos historiadores así populistas que sostiene que había 100.000 charrúas. Entonces, yo no voy a hablar de los charrúas, hemos hablado en este grupo bastante, pero eran muy minoritarios, nunca pasaron de 600 o 700. Ojo, los guaraníes es una cosa numéricamente muy seria. En las 30 misiones, es decir, las 7 orientales y las 23 occidentales, había 140.000 personas. O sea que 600 acá, cuando viene hay un trabajo de Rodolfo González Risotto, que básicamente estudia sobre fuentes clericales la población y establece 30.000, cuando en la independencia, en el año 30, 30.000 guaraníes y 600 charrúas.
No voy a hablar de los charrúas, que no eran los originarios, tenían un atraso cultural importante, eran esclavistas, como es la lógica paleolítica. No es que uno los denigre, todos hemos sido paleolíticos en algún momento de nuestra historia de especie. Bueno, unos avanzaron, otros se quedaron, estos se quedaron. Secuestradores de mujeres y más que en Salsipuedes, fueron muertos en cantidad más que en Salsipuedes por José Artigas como capitán. Solo en Guirapitá mató a 20, están los partes y están publicados además en el archivo de Artigas, o sea que no es una hipótesis. Hay 5 o 6 publicaciones. Salsipuedes, el 90% se salvó porque la intención era salvarlos. Julián le escribe al senador de confianza Rivera desde pocos días antes de la batalla: la operación está casi hecha. Qué glorioso será si se consigue que esta tierra tan privilegiada no se manche de sangre humana. E incluso, en un documento previo, unos 8 años, respondiendo a Lecor, que lo quería pasar a mejor vida, dice Rivera: son los charrúas unos restos preciosos por su oriundez. Yo, por razones de trabajo, he recorrido bastante América Latina. Nunca vi una cosa de la oriundez preciosa ni nada parecido. Y cuando yo hablaba con gente amiga de esos diferentes países, que nosotros teníamos un genocidio que había sido un combate donde murieron 40 y mataron a 12 o a 18, no me acuerdo, criollos, se me morían de risa. Es una construcción de la década del 60, cuando vino el americanlatinismo. Teníamos que tener un genocidio. Es una construcción. Y entonces, la realidad fue otra. Rivera mandó a Felipe Caballero, que era uno de sus principales oficiales, en ese momento teniente coronel, pero fue uno de los 3 con que conquistó las misiones, dividió sus fuerzas en 3, y habló eran etnias, no eran clanes, Perú, Juan Pedro y con Brun, con 3, y los convenció y ellos no participaron. Entonces, ¿cómo se hizo el relato? Antes del genocidio que inventó Galeano, ¿cómo se hizo el relato? Hay un cuentista maravilloso, tal vez el mejor, que es Eduardo Acevedo Díaz, nieto de Antonio Díaz, aquel que Buenos Aires le manda a Artigas para que lo mate, los 7, y Artigas le contesta: no soy verdugo de Buenos Aires. Toda esa historia, ese que fue el que dirigió la prensa de Oribe, ese tiene un nieto que es Eduardo Acevedo Díaz, el escritor, y el padre de él, es decir, el hijo de Antonio Díaz y el padre de Eduardo Acevedo Díaz, conservó papeles que a los que Eduardo Acevedo Díaz tuvo acceso. Don Juan Pibel se negó a comprar esos papeles porque decían, esto lo ha estudiado bien Luis Musí aquí presente, decía que estaban llenos de falsedades y de adulteraciones. Bueno, pero el hombre se manda un cuento maravilloso. La descripción de cómo llega el Malón es de una riqueza literaria, profesora, maravillosa. Era una patota asesina, cruel, pintada maravillosamente. La Cueva del Tigre es donde se inventa todo eso de Frutos matando amigos, la emboscada, la traición, el pistoletazo, la fiesta de borrachos. Eso es cierto. Lo grave es que buena parte de los profesores de historia creen que eso es cierto. La construcción ideológica dio en una fábula que compran como verídica. Y eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, el boletín
de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, en sus páginas centrales, en su carátula, puso la foto de los 4 charrúas que mandamos que se fueron a París. Cosa bastante notable porque no existía el daguerrotipo. La foto apareció, porque ahora está internet, que uno le pone las fotos y no sé qué. Esto lo hizo un muchacho de Salto, puso la foto y le dio que eran unos indios del sur de Colombia, que me he olvidado ya el nombre de estos indígenas. Pero entonces, yo me estoy deteniendo en los mecanismos de construcción del relato histórico. En el marco de esto que decía, de que el marco histórico desfigurado, antiliberal e interrepublicano nos está agrediendo, y entonces corresponde hacer algo respecto de la verdad. ¿De qué modo? Porque acá hay un tema muy importante, me parece. Nosotros no tomamos la historia para hacer tesis. El liberal no hace eso. Entonces pasa esto, demuestra eso, y demuestra esto otro, y tenés que votar aquello. No es así. El liberal reconstruye el pasado y hace crónicas. Por ejemplo, José María Fernández Sandaya tiene 1100 crónicas en el día, la mayoría de ellas, que están catalogadas, y son crónicas, es decir, reproducen lo que pasó en un lado o tal episodio o tal otro, sin más conclusión que la búsqueda de la verdad, más que de la verdad, de la realidad de los hechos. Entonces, termino acá con esto de los charrúas. Es un ejemplo notable de falsificación histórica al servicio, como decía antes, del pasado utilizable. Guavillú. Voy rápido. Rivera conoce las misiones en el año 812, porque los brasileros, que en el año 801 habían tomado ilegalmente las misiones orientales, los 7 pueblos, avanzan sobre las misiones occidentales, porque los brasileros siempre buscaron el Paraná como límite, no el Uruguay. El Paraná es un río mucho más importante en su caudal que el Uruguay. Esto no es un detalle menor, porque cuando Zarratea y Alvear, que están en el Montevideo de Lecor, con Lecor, pasan a ser la inteligencia de Ramírez y lo convencen de que traicione a Artigas, ¿por qué Ramírez actúa así? Porque Ramírez lo que está pagando es que Lecor no los invada. Entonces, ahí hay un tema. Rivera va en el 812, Artigas lo manda de observador con Otorgués. Es la única vez que yo tengo noticias que Rivera fue herido, y fue bien herido. Andresito es comisionado por Artigas 2 veces de tomar las misiones orientales, es decir, de llevar la guerra al territorio brasilero desde las misiones occidentales, y las 2 veces fracasa, y la segunda cae preso. Pero la presencia guaraní fue siempre presente. Los dragones que hace Rivera, que forman el nacimiento del Ejército Nacional, son guaraníes en muchos casos, y Rivera funda con muchos guaraníes en el año 821 la ciudad de Durazno. Ahí toma las tierras muy grandes, muy vastas, de los Viana Achucarro, que se habían declarado realistas, entonces habían sido confiscadas las tierras, y las reparte entre gente, como decía textualmente Rivera, entre desgraciados, de los cuales una buena parte eran guaraníes. Los Viana
Chucarro eran primos de Oribe, es decir, acá hay dos concepciones, ¿no? Es decir, uno dando tierra a indígenas y otro, porque hubo un juicio muy importante, los Viana se quejaron. Esto que voy a decir no está en lo que pensé decir, pero me acaba de venir a la mente y no puedo refrenarlo. Años después, desde el diario de Oribe, atacan por primera vez sobre el exterminio de los charrúas a Rivera. Rivera está en Río. Se entera y contesta. Nunca he visto la contestación de Rivera a ese ataque. Rivera no entiende que en la acusación lo acusen de exterminar una etnia. Lo que a Rivera le hiere, y está en su contestación, es que digan que él se quedó con tierra de los charrúas. Y contesta, pero ¿cómo voy a quedar con tierra de los charrúas si los charrúas eran nómades? Pero además, si algo tenía en origen Rivera, era tierras. Y aprovecha a decir, eso sí, ya que estamos hablando de tierras, observemos las tierras que le ha dado Oribe a Felipe Contucci, su suegro, que son la más vasta extensión que se dio jamás a nadie, ni por el rey ni por la república. Entonces acá hay una lucha también entre quién defiende a quién. Yo básicamente quiero hacer ahora un análisis un poquito con algo de geopolítica. Había un activo que eran los guaraníes. ¿Por qué un activo? Porque eran gente que no quería ser brasilera. Fue lo que intentó aprovechar Artigas y lo que estaba aprovechando ahora Rivera. Segundo, las misiones occidentales, que no eran brasileras, sin embargo habían sido invadidas por corrientes y los tipos habían tenido que huir y se habían refugiado ¿dónde? ¿Dónde estaban los misioneros occidentales escapados? En un lugar llamado Guavillú. Es ahí que nace Guavillú, es donde estaban los occidentales. Y lo que hace Rivera es tratar de practicar el discurso de la reunificación guaraní, que fue el discurso artiguista, el discurso de la reunificación de todas las misiones. Entonces, ¿cómo era la situación de Rivera cuando resuelve ir sobre las misiones? Era precaria. En esa precariedad, sin embargo, residía el único hilo que podíamos tener de salvación como identidad nacional. Lo perseguía Lavalleja. Mandó Oribe a Manuel Lavalleja con órdenes muy claras. Matarlo. Hay 3 cartas de Lavalleja que son patéticas. Al hermano le dice, tengo miedo que Oribe me preocupa que Oribe tenga miedo del mulato Palangana. Pero además, hace una cosa más, Lavalleja. Convoca a Torgués y le pide que participe en la operación, a quien confiaba militarmente. Y Torgués, un caballero, dijo que de ninguna manera. Entonces, tenía guaraníes orientales que no querían ser, guaraníes occidentales que estaban en proceso cobijados acá en la banda oriental, y tenía en Brasil riograndenses, a muchos de los cuales se había conocido en la Ciplatina, con verbo republicano, con voluntad republicana, tan republicano que 7 años después de Guavillú van a fundar una república que duró 10 años, la República de Piratini, y no solo va a existir la República de Piratini, sino que va a existir mucho menos, muy pocos días, muy pocas semanas, mejor dicho, la República de Santa Catarina, la llamada República Juliana, que es por donde viene, donde empieza a ayudar Garibaldi. El proyecto, y esto es central me parece, de Rivera no era copar las misiones y canjearlas por la existencia de un Estado. Rivera quería algo mucho más ambicioso. Por supuesto que quería un Estado federal,
y lo primero que hizo una vez que las misiones fueron provincias, las misiones orientales, fue pedir la adhesión a las Provincias Unidas como provincia en sí misma, sino que lo que muchos señalan es que había en Porto Alegre, en San Pablo, en Santa Catalina, residuos liberales de los cuales habló él con Dorrego. Tuvieron una buena conversación, después se llevaron mal. En la buena conversación, Dorrego le contó los contactos que tenía. O sea que había un plan importante vinculado a la republicanización de la región. Guavillú. Él primero mandó bomberos. Esto fue, cualquiera que estudie la estrategia militar de Rivera se basó siempre en la información. Él tenía que tener más información que su enemigo. Para lo cual tenía espías, le llamaban bomberos en aquella época. Entonces, trabó contacto con gente de los 7 pueblos, algunos vinieron, y estaba el gobernador, derrocado de las Misiones Occidentales, Vicente Martínez. El acuerdo dice: el gobierno de la provincia de Misiones, teniendo en consideración el bienestar de sus habitantes después de la cruel y tenaz persecución por el gobierno de Corrientes, así como el gobierno de Brasil, ha tenido a bien convenir con el señor general don Fructuoso Rivera los artículos siguientes. El gobierno de la provincia de Misiones autoriza al señor general para llevar la guerra contra el emperador de Brasil, para cuyo fin pone bajo su dirección toda la tropa armada de la que sea posible reunir. 2. El general Rivera se compromete a dirigir esa fuerza haciendo todo lo posible para proporcionar a todos los medios de subsistencia, no solo a ella, como a todo pueblo misionero. 3. El gobierno de Misiones da toda su facultad al mencionado general Rivera a fin de hacer entrar por sus deberes a todo el departamento de San Borja, la capital de Misiones, San Borja, cuya pertenencia usurpada por el tirano de Brasil es exclusivamente de los naturales de las Misiones, debiendo dicho general reclamar sus derechos y poner en práctica todos los medios para conseguir tal fin. Es decir, Rivera viene perseguido por La Valleja. Dorrego dio orden de capturarlo. Está en una situación difícil, el Brasil lo persigue, y su aliado, que es el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, es un hombre con la mejor relación, pero no hay que olvidar que fue uno de los que derrotó a Artigas, ¿no? Era de la Liga Federal hasta que Artigas perdió todo Coquimbo, entonces no era demasiado confiable. Y estando en esa situación, ¿qué tiene? Carece de ejército. Hay una cifra por ahí que es de 83, la lista que hace Rivera es de 71, son los oficiales, suboficiales y soldados. Es lo que tenía, más el acuerdo con los guaraníes, que enseguida empezó a proporcionarle gente. 4 meses después del acuerdo, había 1.200 hombres bajo sus órdenes. La relación de fuerzas era así. En Misiones estaba a cargo Joaquín Antonio de Lencastre, que había estado preso acá, que era el comandante de la frontera de Misiones. Tenía 1.000 hombres, más o menos, 2 regimientos importantes, 400 hombres cada uno. Entonces, había superioridad numérica en principio, pero Rivera logra difundir un gran entusiasmo republicano. También es contra el emperador esto. La proclama, no la voy a leer toda,
de Fructuoso Rivera al iniciar la invasión, dice: habitantes de la provincia de Misiones, brasileños. Llegó la época en que al frente de la vanguardia del Ejército del Norte, era él, ¿no?, había de pisar vuestro territorio, mas las órdenes que traigo de mi general no son otras que las de proteger a los habitantes, afianzarles en sus haciendas y asegurarles la inviolabilidad de sus casas, personas y familias una vez que estén tranquilos en sus casas. Mi objeto es, pues, prometeros que no tenéis que recelar nada, pues yo castigaré severamente toda violencia que se hiciera por parte de mis tropas, y no haré otra cosa que propender a vuestra felicidad, etcétera, etcétera. A las armas, brasileños, seamos todos libres y vamos a ponernos en estado que no venga alguna nación europea a hacernos esclavos para siempre. Juntaos conmigo y estad cierto que seré un eterno defensor de vuestro sagrado derecho de libertad. Entonces, la campaña la financió Julián de Gregorio Espinosa, Domingo Cuyén, que era un español que tiene un papel importante comercial en Uruguay, que había sido mediador antes de los 33, en fin, que se había casado con la hermana de Tenio López y era un hombre. Julián de Gregorio, Domingo Cuyén, Lucas Sobes, y Rivera vendió una estancia en el Queguay de 50.000 hectáreas. Con eso se pagó. Invade, 80 hombres, se toman una cuestión, cruzan el río, el Ibicuí, toman una guarnición y empieza la verdadera campaña, con el discurso antimonárquico. Se le van plegando guaraníes y tropas de los adversarios. Por ejemplo, a Manuel Lavalleja, que lo parecía, se le sublevaron 100. Mató a 20 Lavalleja para poner orden y aprisionó a 50, pero 30 se fueron con Rivera. Al Encastre manda al regimiento 24, uno con 400, y los guaraníes de los regimientos se plegan a Rivera. También se pasa un alférez, Silveira, del regimiento de San Borja. Francisco Javier Citi, comandante en tiempos de Artigas, con 52 soldados armados de carabinas, se pasa. El teniente Pavao con 35 soldados se pasa. Capitán Fabiano con 7 se pasa. El 27, es decir, solo 8 días después de la invasión, el oficial brasilero Buenaventura Suárez se pasa con 122 hombres. Es lo que llamó el torrente. Se nos armó un torrente, diría el gobernador brasilero Maciel. Entonces, acá tengo, no voy a leerlas, unas cuantas declaraciones de los propios brasileros, los oficiales brasileños, diciendo que el fenómeno es incontenible. A ver, Lavalleja atrás, Dorrego atrás, el Brasil enfrente, todo en contra, sin ejército, y de vuelta, una idea tironeada desde la realidad geopolítica y política, hace su camino, y a fin de mayo, es decir, antes de un mes, toda la provincia de Misiones está tomada. De estas declaraciones que no voy a leer, los brasileños dicen, son 6 o 7 oficiales que escriben, ¿no? Entre ellos uno a Maciel el ministro de Guerra del Imperio, todos con desesperación y viendo que Rivera es imparable. Voy a decir algo. ¿Cómo vengo? Ya viene bastante pasadito, profesor. Tengo 5 minutos. Pero mire, es un gusto escucharlo y por eso lo he dejado, pero va a tener que cortar dentro de unos minutillos. Ok, vamos por los minutillos entonces. Muy bien. Gobierno.
se conquistaron las Misiones, empieza a planificarse el avance sobre Río Pardo, sobre Porto Alegre. Maciel le dice al emperador: este hombre en 3 meses toma Porto Alegre y antes de 1 año está en San Pablo. Entonces, ¿cómo gobierna? Primero reunir a la gente, estaban dispersos los guaraníes, y asentarlos en los pueblos. Rivera se había criado en un saladero, ¿no? El padre era saladerista. Hay toda una logística de alimentación de la gente que es muy importante en ese momento. Ordena plantar tabaco y hacer los almácigos, agricultura. Pide vacunas contra la viruela a Julián de Gregorio Espinosa. Plantea mandar 6 jóvenes a estudiar a Buenos Aires, 6 guaraníes a estudiar a Buenos Aires. Divide la dirección administrativa, es decir, el administrador, tesorero, el receptor de renta, los comandantes de pueblos, entre guaraníes y brasileños pasados al republicanismo. Pero tal vez lo más importante es la resolución que toma el 7 de agosto. La leo. La libertad y futura dicha de estos pueblos fue siempre el objeto de mis incesantes desvelos. Esta es la única remuneración que profeso por los grandes sacrificios que he prodigado en favor de estos desgraciados habitantes, dignos de mejor suerte. Su libertad estaba ya decretada por el autor de la naturaleza, y yo, siguiendo el sentimiento de mi corazón como miembro de la Sociedad de los Hombres Libres, no puedo dejar de ver a mi lado seres que no estén en el libre ejercicio de su soberanía y sus derechos individuales. Al efecto, se ordena al señor gobernador interino que en cada uno de los 7 pueblos se nombre un diputado de pluralidad de votos, los cuales deben ocurrir al pueblo de San Borja con el acta de nombramiento. Todos pueden elegir, todos pueden ser elegidos. Son los 7 pueblos más 4 villas. Se nombran autoridades electorales en cada pueblo, un corregidor, 2 alcaldes y un vecino. El sistema de cabildo es artiguista. Lisa y llanamente está haciendo la primera representación democrática con voto universal masculino en América del Sur. Tranquilito nuestro hombre, ¿no? Y cita un congreso. El congreso en San Borja. El congreso de San Borja dice en su mensaje: lo que para él es más o menos lo que para ti fue mi autoridad emana de vosotros. Tenía la honra, estoy textualmente, de protestarle la seguridad de la sumisión a sus deliberaciones. Entre los diputados está Fernando Tiraparé, por San Borja, Vicente Yatuy, de San Nicolás. Votan en ese Congreso de Incorporación Argentina y resuelven el escudo, que es bien curioso. El escudo tiene el mate y el algodón, la producción obviamente. Tiene el gorro frigio, que no podía faltar, pero está en misiones católicas. Tiene la letra JHS de los jesuitas. Entonces mezclan el escudo, los gorros frigios y los jesuitas, y abajo tiene el sol de mayo, el sol de la libertad. Vino el 25 de mayo, gran festejo, baile, las señoras bailando, en fin. Tengo acá apuntado nombres y los leo al pasar. Uno de los hombres que estaba en la administración era Evaristo Carriego, que había sido administrador en Buenos Aires, un tipo de mucha experiencia. Padre de un diputado, Evaristo Carriego, de Urquiza, y padre del poeta abuelo de Evaristo Carriego, que murió a los 29 años, que era el amigo de Borges.
Otro nombre que tengo que lo mandó a negociar un par de veces es el Luis de Herrera, el padre de Juan José, el abuelo de Luis Alberto, el bisabuelo, el tatarabuelo de Luis Alberto Lacalle y el no sé qué, Chosno, que era asistente de Rivera. Luis Alberto Herrera no era antirriverista. Una vez que conversé, mejor dicho, oí a Pibel 3 horas, me explicó que cuando él llegaba a la quinta de Herrera, lo primero que hacía Rivera es, cuénteme algo nuevo de Rivera. Lo primero que hacía Herrera era, cuénteme algo nuevo de Rivera. Bueno, el triunfo, alegría en toda la Argentina, se festeja. Los pueblos festejan. Tomás Guido, el enviado de Dorrego a Argentina, a Río para hacer la paz, lo que terminó siendo la paz, le escribe, es a usted a quien pertenece darnos el más fuerte argumento para atraer al emperador a razón. Yo marcho, fijo mis esperanzas en los esfuerzos de usted. Aquellos de las misiones hacen la paz, ¿no? Dorrego, que lo había mandado perseguir, yo pienso bien de Dorrego, pero, en fin, estaba en un equilibrio ahí complicado porque la Valleja lo quería matar y él lo quería. Le escribe, 2 semanas después de mandarlo a perseguir. La atrevida y brillante empresa que acaba de ejecutar ocupando los pueblos de las misiones orientales, a la par de ser un suceso de la mayor importancia, obligará al emperador a desistir de su pretensión de titularse señor de un territorio usurpado. Lo colma usted de gloria, habiendo llenado de júbilo a este pueblo desde el momento en que la salva artillería y repiques lo publicaron. Yo, como hombre público particular, lo felicito a usted, bla, bla, bla. Sin embargo, acá se hizo otra cosa. El emperador, bueno, es largo, el emperador manda a recabar información. El emperador había estado acá, cerca de Río Grande, 2 años antes, había tenido que ir porque su mujer había muerto. Leopoldina, y entonces manda a averiguar. Y Lecor le manda a sus 2 miembros de la inteligencia, el teniente coronel Perea y el teniente coronel Ferrara, que le explican al emperador cómo es la cosa, y el emperador afloja. Dorrego afloja porque no tiene un mango para pagar los sueldos de fin de mes, la pobreza argentina. Entonces, se entera Rivera de que el artículo 11 del acuerdo establece que se debe devolver las misiones a los brasileros. Y escribe, algún día se recordarán los pueblos del letargo que nos tiene sumergidos en la embriaguez de una paz la más ignominiosa. En los momentos en que se va a reportar la ventaja de las armas y los resultados de la política sobre el continente, es cuando el gobierno corre precipitado a la corte de Río de Janeiro a obtener una paz humillante para el vencedor. El enemigo vencido y humillado, el continente en vísperas de levantarse, el grito del vecindario inmensamente comprometido con los principios republicanos que habían abrazado y confesado a la faz del mundo, se desentiende, se desprecia y se sacrifica a la mira de este hombre Dorrego sin carácter y sin juicio recto. ¿Y cuál es la satisfacción que se manda a dar a tanta persona comprometida en virtud de las promesas y nuestras doctrinas? El republicanismo, etc. La sala de representantes reunida e instalada que han nombrado el gobierno legal, que ha declarado perteneciese al territorio de misiones en la República y que ha jurado sostener el gobierno representativo republicano, que en este sentido ha dictado algunas leyes, nada merece, se abandona y se deja a la generosidad de sus enemigos. ¿Cómo se le regala al emperador esta preciosa parte de una provincia de la Unión sin más formalidad que la entrega, etcétera, etcétera? Los corregidores indígenas resuelven venir al Uruguay.
Vamos a ir redondeando, profesor. Esperaba esa noticia. Pero hay una cosa que no dije. Ya termino, señora, con mucho gusto. Termino la introducción, digo. ¿Por qué había tanta presencia guaraní? Volví para atrás, porque hay algo que me importa no soslayar. Mano de obra guaraní construyó Colonia, se la trajo. En Colonia, guaraníes y tapes, que son primos hermanos. Mano de obra guaraní construyó Montevideo. En el año 1750, el rey de España, en algún momento de poca capacidad diplomática, entregó las misiones en el Tratado de Madrid a Portugal. No estaban de acuerdo los guaraníes, que se insurreccionaron en lo que se llamó las guerras guaraníticas y murieron entre 20 y 25 mil guaraníes masacrados. Los cruceros venían para abajo. En el 767 expulsan a los jesuitas. Muchos que no querían volver al orden anterior a los jesuitas vinieron para acá abajo. En el año 801, pese a que ya las misiones se habían vuelto a ser españolas, Manu Militares las obtiene Portugal, gente que viene para abajo. Derrotado Artigas, viene para abajo. Tal es la presencia que en Tacuarembó mueren 800 guaraníes. Y en Palmar, 838, participan 700 guaraníes. Los guaraníes además los jesuitas, tenían una estancia de 50 kilómetros de ancho y 150 de alto en Paysandú, Salto y Artigas. Y de esa estancia, durante siglos, salían a hacer lo que llamaban vaquerías, a traer vacas. Por eso los accidentes geográficos son en su mayoría toponimia guaraní, porque eran los que estaban acá. Entonces, el acuerdo con los guaraníes no es un acuerdo de ocasión, es un acuerdo que tiene que ver con la centralidad de nuestra identidad. Para complacer a la profesora de literatura, colega aquí presente, voy a terminar con lo siguiente. Los corregidores son bienvenidos a Uruguay. La cifra 9.000 es de algunos, otros dicen 6.000, no importa. Eran el 10% de la población del Uruguay. Era como que vinieran ahora 350.000 tipos al Uruguay. Era un cambio radical, que además quieren comer todos los días, lo cual no era muy fácil. Murieron 300 de los que vinieron en el camino. Fue un verano muy caluroso, fue muy esforzado. Comían 10 cabezas de ganado por día. Fundaron Santa Rosa del Coraí, donde viene nuestro amigo Andrés Rodríguez Betulfen, y llamó luego Bella Unión. Bueno, corrido por las circunstancias con nombre de mujer, me retiro. Muy bien, agradecemos al profesor Manuel Flores Silva su alocución. Invitamos al profesor Andrés Rodríguez a hacer los comentarios pertinentes. Buenas noches a todos. En primer lugar, algunos agradecimientos a Manolo y a Natalia, la profesora Natalia Fonseca, por la invitación. El agradecimiento al doctor Sanguinetti por hacerse presente esta noche, que en los tiempos que los vientos del charruismo nos golpeaban duro, el doctor Sanguinetti supo ser ese horcón que sostuvo a la defensa de nuestra identidad como colorados y como riveristas. Y eso hay que reconocerlo. Agradecerle a cada uno de ustedes
su presencia y solamente voy a destacar, no voy a nombrar a todos los que conozco que están acá, pero para mí es muy importante la presencia de mis hijos mayores que están allá al fondo y del amigo Wilfredo Correa que vino desde Artigas también a acompañarme, que hizo 600 kilómetros y que cosa que mucho valoro. Este año, como decía Manolo al principio, es un año especial porque el gobierno decretó que todo lo que tenga que ver con nuestro patrimonio va a tener como eje nuestras raíces indígenas. Por lo tanto, vamos a tener que soportar durante varios meses la instalación de un relato que ya comenzó en los medios públicos que pagamos todos, y de un ataque sistemático hacia la figura de Rivera y por ende de nuestra colectividad política, porque esas cosas hay que decirlas también. El siglo XIX y el siglo XX, los dos han sido muy prolíficos en las utopías. Sin embargo, a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, sobre todo en América Latina, como decía Fernando Enrique Cardoso, se ha puesto de moda las utopías regresivas. Antes las utopías siempre eran hacia adelante, ¿verdad? Sin embargo, ahora tenemos el auge de las utopías regresivas. Y yo creo que esto del charruismo tiene mucho de utopía regresiva. Es decir, de mirar hacia el pasado, idealizar algo que no es tal, hablar de una nación charrúa, hacer de la toldería un lugar prácticamente desde donde se construía una cosmovisión muy por encima de superioridad moral, si se quiere, sobre las demás colectividades indígenas, incluso sobre la sociedad criolla, cosa que no tiene nada que ver con la historia real, con la historia verdadera que todos nos gusta escuchar. Es por eso que es muy importante escuchar lo que decía Manolo. Es un placer escuchar a Manolo siempre, pero más que un placer es necesario en los tiempos que corren, para poder combatir ese relato que vamos a escuchar, como decía, a lo largo de todo el año. De un lado está ese relato del charruismo, donde basta con percibirse charrúa para hacerlo, como he escuchado, he leído por ahí de algunas publicaciones de estos grupos que le dan un protagonismo que no tuvieron en nuestra historia ni en la conformación de nuestra nación, de nuestra identidad. Y del otro lado, frente a eso, tenemos el conocimiento que hoy exponía Manolo y que lo tomamos de muchos historiadores que con rigor científico han estudiado nuestra historia, de muchos antropólogos que con rigor científico muestran datos y muestran cuál es la realidad de la conformación de la sociedad criolla y del nacimiento de nuestra república. Siempre ese relato cae en salsipuedes y siempre se habla de genocidio y por lo menos de matanza, y esos dos términos los vamos a escuchar todo el año. Nada más alejado de la realidad. Salsipuedes fue una operación policial donde mueren 40 charrúas y algunos soldados del gobierno. El ilustre historiador Lincoln Maistegui Casas, que varias veces estuvo acá, en esta casa, hablando de Rivera y nos deleitó con su conocimiento, cuando llegaba a este tema, dicho además, blanco como hueso de bagual, como él se definía,
cuando llegaba este tema, siempre recordaba, tratando un poco de identificar cuál era el estilo de vida de los charrúas, cuál era la vida cotidiana en la campaña oriental del siglo XVIII y principios del siglo XIX, unos versos maravillosos de Osiris Rodríguez Castillo, cuando decía: todavía tengo bien presente la noche del asalto allá en la estancia, fortín de piedra que melló mucho malón filoso de la indiada. Tata había traído a su personal de crédito a las casas para defenderla, y Mama, como encinta de la muerte, paseaba un delantal preñado de balas. Y eso era un poco cómo se vivía en la campaña oriental en esa época, donde el malón indígena, el malón charrúa, era el protagonista de la vida de estas personas a lo largo del tiempo. Si miráramos la historia y empezamos a ver todas las operaciones que hubo y campañas militares en nuestro territorio contra los indígenas, sean originadas en Buenos Aires, en el Virreinato, sean originadas en Montevideo, desde la ciudad de Montevideo, sean originadas desde el mismo territorio misionero de las misiones orientales, siempre el objetivo era los charrúas, nunca los guenoas, nunca los yaros, nunca los chanás, siempre los charrúas, porque claramente eran un grupo que no había asimilado o que estaba muy lejos de asimilar lo que eran los valores de la sociedad criolla. Y claro que hubo un choque de civilizaciones, por supuesto que hubo. Y los que no se adaptaron fueron desapareciendo. Pero lo que nosotros queremos hacer, y lo señalaba muy bien Manolo, es reivindicar la figura del guaraní. Porque ya que a muchos les gusta hablar de visibilizar colectivos, cosa que saludamos, no se puede cometer el crimen de invisibilizar a quienes formaron la República y a quienes formaron la sociedad criolla, que fueron los guaraníes, por la presencia que ellos tuvieron en la formación de esa sociedad, por la presencia que tuvieron en los tiempos de Artigas y por la presencia fundamental que tuvieron en el año 28, marcando un momento clave para la independencia de la nación y el nacimiento de la República. Manolo lo decía muy bien, que guaraníes fueron los que trabajaron en la construcción de Montevideo, en la construcción de Colonia del Sacramento, pero fue mucho más que eso, como él lo relataba. Guaraníes fueron los que debieron soportar muchas veces la agresión de los dos imperios, del español y del portugués en su tiempo. Guaraníes fueron los que debieron soportar la violencia de la guerra guaranítica, los que debieron soportar después quedar sin sus líderes espirituales cuando los jesuitas fueron expulsados de los dominios españoles. Y guaraníes fueron la enorme mayoría de los soldados artiguistas y, por supuesto, la enorme mayoría de los soldados de Rivera. Entonces, queden tranquilos que yo voy a ser muchísimo más breve que nuestro querido Manolo. Cuando llegamos al año 1828, porque vamos a centrarnos ahí, Rivera estaba en territorio argentino. Todos sabemos que en el año 26 las desavenencias que mantiene con los jefes militares argentinos lo hace renunciar al mando y retirarse hacia el litoral argentino.
Pasan 2 años y la guerra estaba como estancada. La guerra entre Brasil y el Uruguay, el imperio brasileño y las Provincias Unidas, estaba estancada. Y Rivera tenía plena conciencia de que si esa guerra permanecía estancada, eso jugaba a favor del Brasil. Porque el Brasil, naturalmente, tenía mayores recursos humanos y materiales para continuar esa lucha, y que todo el esfuerzo que se hizo por liberar a la provincia oriental corría el riesgo de fracasar, porque esa guerra no se definía. Por lo tanto, la campaña de las misiones del año 28 no fue algo que se le ocurrió un día a don Frutos Rivera. Él tenía claro que si bien las Provincias Unidas nos consideraban sus hermanos y que lo éramos en su tiempo, él tenía claro los graves problemas económicos que vivían las Provincias Unidas. El gobierno de Rivadavia era un desastre en materia económica. El primer banco, el Banco Provincia del año 22, y después el Banco de las Provincias Unidas del año 26, habían caído en la tentación de prestarle dinero al Estado, como era común en aquella época. Por lo tanto, la maquinita de hacer plata no descansaba jamás. Y la inflación era un fenómeno que golpeaba la economía de las Provincias Unidas. Cuando escuchamos a veces que en Argentina hace unos años se imprimía mucho y hay mucha inflación, bueno, hace 200 años ya pasaban esas cosas en las Provincias Unidas, en nuestros hermanos argentinos. Pero además, Buenos Aires estaba bloqueada por la escuadra brasileña desde fines del año 25. Por lo tanto, el bloqueo brasileño hacía que la economía de las Provincias Unidas estuviera en una situación crítica. Y frente a la situación crítica, muchos de aquel lado ya comenzaban a pensar que era momento de hacer la paz con el Brasil y si había que entregar de nuevo a la provincia cisplatina, había que entregarla, porque lo importante era salvar los negocios, lo importante era salvar la economía porteña básicamente y del litoral argentino. Por lo tanto, Rivera sabía que éramos todos amigos, pero que había unos más amigos que otros. Y que en el fondo, si pasamos a ser un problema, bueno, había que liberarse del problema. Eso por un lado. Por otro lado, cuando Manolo hablaba de republicanismo, las ideas republicanas no habían muerto, por supuesto, con el fin del proceso artiguista en nuestro territorio. Las ideas republicanas viajaban y los círculos republicanos en Río Grande del Sur, en Paraná, en Bahía y más al norte, en esa época estaban muy activos y Rivera tenía conocimiento por toda esa documentación que sabemos que mantenía con muchos jefes riograndenses. Estaba completamente claro de que Brasil, si bien era una potencia militar para la época, el Imperio de Brasil, y económica, también esa misma extensión era su propia debilidad, porque tenía muchas realidades que conspiraban contra el Imperio de Brasil. Y de eso Rivera también tenía conocimiento. Por lo tanto, si sumaban esos dos hechos, nuestros hermanos argentinos están con problemas económicos y cualquier día nos van a liberar a los brasileños, y los brasileños tienen problemas internos porque nosotros siempre nos acordamos de la Revolución Farropilia, ¿verdad? De los farrapos, de la República Riograndense, pero en realidad cuando estalla digamos, el conflicto de Río Grande del Sur, no fue un hecho aislado. Pasó en Paraná, como decía Manolo, pasó en Bahía con la llamada Sabinada, que fue un levantamiento republicano, en el mismo momento que sucede lo que sucede en Río Grande del Sur. Pasó en Pará
con la llamada Kavanagem, que fue una rebelión sangrienta que hubo más de 50.000 muertos, que para la época es muchísimo, donde había algunos reclamos liberales, pero también muchos reclamos que tenían que ver con las condiciones de vida de los sectores más marginados y los mestizos y los negros en aquella región del Brasil. Quiere decir que todo esto, digamos que Brasil era un polvorín, que estaba a punto de estallar en cualquier momento. Y con esas dos cosas, sumado al vínculo de Rivera y al vínculo histórico de los guaraníes con nuestro territorio, porque hoy sentimos como que nosotros somos los uruguayos y los brasileños están allá. En la época la frontera no estaba clara y el territorio guaraní claramente llegaba hasta por lo menos el Río Negro, donde la presencia guaraní siempre había sido muy fuerte. Lo decía el profesor Flores Silva, todo en el país nos recuerda a la presencia guaraní. ¿Ustedes recuerdan, conocen algún nombre de algún río, de algún arroyo, de algún cerro, de algún animal de nuestra fauna autóctona o de nuestra flora de origen charrúa? ¿Conocen alguno? Son todos guaraníes, porque los guaraníes estaban acá y su presencia era abrumadora frente a las demás etnias indígenas. Esa es la realidad. El mismo nombre de nuestro país, ¿verdad? El mismo nombre de nuestro país. Y por lo tanto, si sumamos todo eso, era claro que o Rivera hacía algo por desequilibrar esa guerra, o íbamos a terminar siendo nuevamente seguramente brasileros. Y Rivera tomó la decisión, como la toman los grandes líderes, que se ponen a veces un país a la espalda y la decisión final siempre es de ellos. Es la soledad del poder, digamos, ¿no? Al fin del día el líder conduce, guía. Y eso fue lo que hizo Rivera. Conducir, guiar a partir de una realidad que la conocía como la palma de la mano, porque nada de lo que estamos hablando le era extraño. Y Rivera va y pacta en el Guavillú con el pueblo guaraní. Los guaraníes en el 28, desde nuestra óptica, tenían fe en dos cosas, y quedó demostrado en los hechos. Fe en Dios y fe en don Frutos Rivera, porque pactaron con él y lo siguieron en la guerra y en el exilio. Y en ese 28, donde primero tenemos la etapa más linda, que es la conquista del territorio, con todo ese descubrir o ese renacer de asambleas donde los indios guaraníes, que no eran analfabetos, que eran herederos de esa cultura jesuita, pudieron hacer valer sus derechos y sus opiniones. Después viene la etapa de la resignación y Rivera, muy de mala gana, acepta pagar el precio. La independencia del Uruguay, el nacimiento de un nuevo Estado tenía un precio, y era restituir al Brasil las misiones orientales. Esa es la realidad de las cosas. Y es así que el 28 de diciembre del 28, Rivera y esos miles de indígenas guaraníes que lo seguían estaban cruzando el río Cuareim. Pero había un problema más. El Brasil reclamaba que el límite de la frontera debía ser el Arapey, porque en el año 1819 el Cabildo de Montevideo había firmado un tratado llamado el Tratado de la Farola, que, resumiendo, establecía que
por un faro en la isla de Flores le entregamos la provincia oriental, todos los territorios al norte del Arapey. Brasil decía, bueno, este es el que vale, así que vos tenés que irte hasta allá. Y Rivera, que primero pretendía el Ibicuí, finalmente baja hacia el sur y se establece sobre el río Cuarén, fundando la ciudad de Bella Unión, lo que hoy es la ciudad de Bella Unión, mi pueblo. Entonces, si hoy tenemos Estado Oriental y República, es gracias a la acción del general Rivera, que se puso al hombro la conquista de las Misiones y forzó una salida negociada con el emperador de Brasil. Si hoy el departamento de Artigas pertenece al Uruguay, es gracias a la figura de Rivera y a esos miles de guaraníes que lo siguieron. Y Rivera dice, bueno, yo acá me planto, yo acá me quedo y del Cuarén no me muevo. Y trancaron el pie en la barranca y así nació la República Oriental del Uruguay en los hechos. Los límites del Estado Oriental en los hechos los pone Rivera cuando regresa de la campaña de las Misiones. Por eso no podemos invisibilizar a los guaraníes. Los guaraníes pusieron su esfuerzo en la conformación de la sociedad criolla, como decía al principio, pero también pusieron la sangre en las luchas por la independencia y después de la independencia para mantener al Estado Oriental. ¿Ustedes conocen algún general charrúa en los tiempos de Artigas? No. Los militares indígenas que tenían mando de tropa eran guaraníes. Un comandante Andresito, un Pantaleón Sotelo que murió en el combate de Tacuarembó, un Francisco Javier City que combatió en los tiempos de Artigas, volvió después de Artigas Ciudad del Paraguay a su tierra y vuelve con Rivera y funda con Rivera también Bella Unión y muere en nuestro territorio. Guaraníes, yo les decía, pusieron la sangre para la conformación del Uruguay, de la república que somos. Fueron los soldados que murieron en Tacuarembó. Muchas veces no se recuerda, en la batalla de Tacuarembó murieron 600 soldados. Seguramente la enorme mayoría de ellos eran guaraníes. Y guaraníes fueron seguramente los 500 degollados en la batalla de India Muerta en 1847, que combatían bajo las banderas coloradas y bajo la dirección de don Frutos Rivera. Así que con todo esto no podemos aceptar ni tolerar que se quiera reescribir la historia partiendo de supuestos que de científico nada tienen y que dejemos de lado a los guaraníes que fueron los verdaderos forjadores de nuestra sociedad criolla, que jugaron un rol importantísimo en nuestras luchas por la independencia y en la conformación de la República, y mucho menos permitir que se siga atacando, denostando a don Frutos Rivera, primer presidente de la República, fundador del Partido Colorado, pero sobre todo quien fue el que jugó el rol fundamental para que hoy tengamos patria y para que hoy tengamos república. Muchas gracias. Bueno, un gusto verdaderamente escuchar a los profesores Manuel Flores Silva y Andrés Rodríguez. Yo simplemente voy a hacer un cierre. No crean que tengo 25 páginas, para nada. Simplemente decir que si algo nos deja Guavillú, es una enseñanza que trasciende su tiempo y que no se trató solamente de una campaña militar exitosa, se trató de una forma de construir poder. Rivera
no impuso, Rivera articuló. Rivera no fue solo un hombre de acción, fue sobre todo un hombre dotado de una gran inteligencia, un gran líder que supo interpretar su tiempo. En Guavillú, esa interpretación se convirtió en construcción política. Guavillú no fue solo un acuerdo entre un caudillo y un pueblo, fue probablemente el pacto interétnico más importante de nuestra historia. Allí no solo se definió una estrategia militar, se ensayó una forma de organización política, donde los pueblos indígenas no fueron marginados, sino protagonistas. Y tal vez por eso, cuando pensamos en el origen de nuestra nacionalidad, no deberíamos mirar solo los tratados, sino también estos acuerdos fundacionales que hicieron posible que el Uruguay existiera. Fue en esencia un acto de inteligencia política, entender que el poder que perdura se construye con otros. Como plantea la filósofa alemana Hannah Arendt, pensar es siempre pensar con otros. Y quizás también podríamos decir, construir un país es siempre construir con otros. En palabras de Simone de Beauvoir, filósofa francesa, la libertad no es algo que se da, es algo que se construye. Y comprender nuestra historia en toda su dimensión, como diría María Zambrano, española, filósofa, es también una forma de construir futuro. El poder que se impone dura un momento. El poder que se comparte funda un país. Y el Uruguay, el de verdad, no nació cuando alguien ganó. Nació cuando distintos pueblos decidieron construir juntos. Para cerrar, tal vez una imagen resulta oportuna en los versos del escritor español León Felipe. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar a solas y a tientas, sino llegar con todos y a tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a compartir una torta frita en el hall de la entrada de la convención. Gracias.